Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades. Hoy vamos a hacer un nuevo tutorial. Vas a necesitar marcadores de puntos, una aguja número 5,5 que les iba a explicar algo. Este hilo lo encontré hace mucho tiempo en una tienda de esos hilos que ya no usan y que venden en promoción. A mí me gustó mucho, es como gamuza, muy bonito. Y vamos a hacer nuestro gorro con este hilo. Tiene un grosor de 3 milímetros, entonces como para que te guíes más o menos lo grueso que es. Ahí lo ven. Listo, entonces para que tengas una idea. Yo lo hice con una aguja 5,5 para que me quede bastante firme. Entonces voy a mostrarles cómo se inicia nuestro gorro. Aquí tengo la base ya un poco adelantada, pero les voy a mostrar cómo la hice. Para comenzar hice un nudo corredizo en el cual hice 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hice una extra para subir. En el primer punto, en la segunda cadeneta que tengo, voy a hacer un punto en X. El punto en X es el que tomas, pasas por debajo de la aguja y traes. Ese es el punto que queda, punto bajo en X. Bien, este es mi primer punto. Voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4. Normalmente el punto bajo, que es el que le llaman en punto en B, uno lo que hace es que lo tomas por arriba. Si ves, la aguja pasa por debajo del hilo. Cuando es punto en X, la aguja pasa por arriba del hilo. 5 y 6. Y aquí en esta esquina vamos a hacer 3 puntos bajos en X. 1, 2 y 3. Y vamos a comenzar a usar nuestros marcadores, ya que en estos 3 puntos en la siguiente vuelta son donde inician y donde terminan nuestros aumentos. Aquí de nuevo hago 6 puntos bajos. Voy a perder de una vez este hilo con el que inicié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y aquí en mi último donde hice el primer punto bajo, ahí voy a hacer 2 más. 1 y 2, que es la primera cadeneta de nuestro punto. Ahí voy a poner un marcador aquí. Aquí voy a comenzar entonces a hacer mis aumentos. En el primer punto que hice vamos a trabajar en espiral. Ahí voy a hacer un aumento. Entonces son 2 puntos en X en un solo punto. 2. Y mi primer punto lo voy a marcar, que es este. Aquí lo voy a marcar. Ahora, en vez de 6 puntos, en la siguiente vuelta me van a quedar 7 porque siempre voy a ir aumentando. Entonces voy a hacer mis 6 puntos que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
Y ahora en los 3 puntos que tengo, que hice en la última cadeneta, voy a hacer 3 aumentos. Entonces aquí está mi primer aumento. Este punto lo voy a marcar. Siempre este primer punto lo marco. Ahí. Mi primer aumento. Segundo aumento. Aquí me quedó ajustado, que es la idea, que nos quede firme nuestro gorro. 2 y el último punto. Aquí el último aumento. Entonces voy a marcar este punto que hago de primero en el aumento para saber que ese es mi tercer aumento en cada vuelta. Y aquí vuelvo a repetir mis 6 puntos bajos. Aquí tengo 1, ahí hice mi aumento, listo. Ahora voy a hacer mis 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me faltan 2 aumentos porque ya aquí hice uno cuando comencé la vuelta. Entonces voy a hacer mis 2 últimos aumentos para completar mi segunda vuelta. Marco el primer aumento y ahora otro punto ahí y mi segundo aumento, ¿no? Y 2. Bien. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta, que es la que vamos a ir repitiendo en todo la base de nuestro sombrero. Entonces hago mi primer aumento. Ya saben, marco el primer punto del aumento. Ahí. ¿Se acuerdan que aquí en nuestra anterior vuelta hacíamos 6? Ahora vamos a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque se va a ir aumentando. ¿Listo? Te voy a hacer los 7. Ahí me salí. 6 y 7. Listo. Y ahora voy a hacer un aumento, mi primer aumento. Y lo marco. Y ahora los puntos van a estar separados por un punto individual. ¿Listo? Luego hago de nuevo un aumento. Y otro punto individual. Listo. Hago un aumento, el cual marco el primero. Y el punto individual que se convierte en 7 puntos individuales. Seis y 7. ¿Listo? Ahora aquí el aumento, marco el primer punto del aumento, el segundo punto del aumento, un punto individual y el aumento. Y un punto individual. Listo. Entonces miren, así nos vamos a ir completando. En la siguiente sería un aumento,
¿verdad? Serían 2 puntos individuales más los 6 que se convierten en 8 puntos individuales en los costados. Pero dentro de los marcadores se convierte un aumento, 2 puntos individuales, el aumento. ¿Listo? El aumento, 2 puntos individuales, el aumento, 2 puntos individuales, el aumento, 2 puntos individuales y 6 puntos. Lo mismo repites aquí. En la siguiente vuelta serían 3 puntos individuales, un aumento, luego 4, 5, 6, 7, hasta obtener un tamaño que vas a medir con tu metro. Vas a medir tu contorno de cabeza. Vas a medir el contorno de cabeza y lo que vas a hacer es que aquí vas a marcar y vas a girar. ¿Listo? Aquí vas a darle la vuelta. En mi caso son 52 centímetros. Ahí marcas. Listo. Y ahí los tengo. Bien. Tengo 1 centímetro de más, 53. Pero no importa. Me va a quedar algo sueltecito y me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Vas a hacer este tamaño. Esto va a empezar a hacerte estas puntitas que se van a notar porque son las puntas de los aumentos. Pero tu gorro va a quedar así, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que empieces a tejer y a dar vueltas, esto va a empezar allá a hacerse el óvalo bien formado y es lo que vamos a hacer para nuestra gorro, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ir tejiendo y así se va viendo. ¿Listo? Esto lo vas a ir tejiendo hasta tener el alto de tu gorro, que vas a medir doblando este gorro así y vas a tener una medida de alto. Esa medida yo les voy a dejar una tabla para que la puedan descargar y puedan guiarse con el tamaño que necesiten de acuerdo a su edad. Entonces van a medir y ahí van a obtener su medida. Hasta que tengan esa medida, pues van a dejar de tejer tejido recto. ¿Listo? Porque ahorita simplemente vamos a tejer es puntos individuales, un punto en cada punto, igual como venimos tejiendo, aquí cruzando, y debes de marcar tu primer punto para que no te pierdas y sepamos cuál es tu vuelta de inicio. Y aquí es simplemente tejer un punto en cada punto hasta obtener el alto de nuestro gorro. ¿Listo? Esto. Entonces ya sabes, aquí vas a continuar. Es como cuando hacemos los círculos, que vamos a tejer primero un punto individual, luego dos y un aumento, 2 puntos individuales, un aumento, 3 puntos individuales y un aumento, 4 puntos individuales y un aumento, solo que aquí lo vamos a hacer en las partes de los extremos de nuestra cadeneta de inicio. ¿Listo? Entonces nada, esto lo vas a seguir tejiendo como ya te dije hasta tener la circunferencia de tu cabeza. Entonces nos vemos para comenzar a hacer ya la parte del sombrero, la parte baja. ¿Listo? Nos vemos. Hola, como les comentaba, miren, ya agarró mejor forma. ¿Se acuerdan cómo se veían las puntas? Pues ya quedó ovalado nuestro gorro. Miren, aquí está. Luego de los aumentos tejí 16 vueltas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Esto me da a mí, les voy a medir, tú doblas tu gorrito así y le vamos a pasar, le vamos a poner el metro. Aquí le aumentamos más porque como es grueso, me es difícil hacerlo del todo. Que llegue hasta allá abajo. Entonces, bien, aquí tengo 17 centímetros y medio. ¿Listo? En las medidas que yo busqué siempre dicen que aproximadamente 20, 19 centímetros y todo lo demás. Yo me lo medí y a mí me gustó cómo se veía así, con 17 centímetros de alto. Entonces lo dejé así. Si a ti te parece que todavía le falta más vueltas, pues le das 1 o 2 vueltas más y es todo, ¿de acuerdo? Listo, entonces voy a mostrarles, este es mi punto de inicio, cómo vamos a seguir tejiendo. Entonces vamos a comenzar una vuelta de puntos rasos en toda la vuelta. Aquí miren, vamos a comenzar a hacer puntos rasos, los cuales vamos a dejar bastante sueltos. Y el punto raso, aquí hicimos nuestro último punto bajo,
es pasar, traer y pasar por la cadeneta que tenemos en la aguja. Lo más suelto posible debes de dejarla. De nuevo, pasas, trae y pasas completo. Aquí vamos a poner un marcador, que esa es nuestra vuelta de inicio y es nuestro último punto. De nuevo, pasas, traes y pasas por la cadeneta. Listo, pasas por el siguiente punto bajo, traes y pasas. Así, de este lado se ve como una línea, casi ni se nota. Y de este lado nos queda una cadeneta hacia afuera, que de aquí es donde vamos a comenzar a hacer los puntos bajos para hacer el ala de nuestro bolso. Entonces nada, es terminar esta vuelta de puntos bajos, nos vemos, de puntos rasos, perdón. Nos vemos aquí en el último. Bien, aquí ya estoy llegando al final, me faltan los dos últimos puntos rasos, los dejé sueltos lo mejor posible. Esto para que no se te vaya a encoger el sombrero, ¿de acuerdo? El punto raso tiende a apretarse. Bien, entonces aquí ya hice el último. Ahora voy a comenzar a hacer puntos bajos en donde está esta cadeneta, tomando los dos puntos. Entonces lo que hago es que paso por los dos y vuelvo a hacer mi punto en X, ¿de acuerdo? Y ahí está mi primer punto. Antes de continuar con los puntos, les voy a explicar algo. Debemos contar el total de los puntos que tienes aquí, ¿de acuerdo? Si íbamos haciendo 6 puntos, vamos a seguir haciéndolos acá, 6 aumentos, perdón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a contar el total de tus puntos. En mi caso eran 72 puntos en total. Esto lo divido en 6 aumentos, que son los que vamos a hacer. 6 puntos, porque en 6 puntos vamos a hacer 6 aumentos, ¿listo? Entonces lo divides en 6, 72 puntos en 6 puntos. En esto me da 12 puntos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer 6 puntos individuales y en el punto 12 voy a hacer un aumento. Un ejemplo, si tú divides tu total de puntos y te da 14 puntos, digamos, 14, entonces tú vas a hacer 13 puntos individuales y en el 14 vas a hacer un aumento, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer mis 11 puntos, como les dije, yo dividí 72 puntos bajos en 6 y me da 12 puntos. Voy a hacer entonces 6 puntos bajos, 1, 2, 3, miren, aquí voy agarrando las dos cadenetas, 3, miren, ahí está agarrando la cadeneta que me queda del punto raso, haciendo el punto X, 4, 5, 6, miren, ahí agarro, paso las dos, 6, llevo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Y en el punto número 12 voy a hacer mi aumento, que es hacer 2 puntos bajos, 1 en la misma cadeneta, ¿listo? Y 2. Y ahí tengo mi primer trazo de 12 puntos, en el cual 11 puntos son individuales y 1 es un aumento. Esto lo voy a repetir por 6 veces hasta llegar aquí al final, que debo de terminar con un aumento, ¿de acuerdo? Entonces esto vas a ir y nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Eso vas a ir haciéndole la vuelta a medida que va creciendo. Y la idea de hacer los puntos aquí en esta cadeneta de puntos rasos es porque sale enseguida. ¿Listo? Entonces queda de una vez recto nuestra ala de nuestro sombrero. ¿Vale? Nos vemos al final. Bien, ya terminé mi vuelta y quedé en mi aumento aquí en el último punto. Voy a comenzar mi siguiente vuelta. Vamos a hacer algo. Cuando tus puntos individuales sean pares, como ahora a mí me toca hacer 12 puntos individuales y un aumento, que es el 13, yo lo voy a dividir. Voy a hacer 6 puntos aquí de este lado, un punto de 6 puntos
y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago el aumento. Aquí hago mi aumento. ¿Listo? Ahora voy a continuar haciendo 12 puntos. Hago mis 12 puntos. 12 puntos, un aumento por 5 veces y al final debo quedar con 6 puntos individuales. Esto va a hacer que los puntos de aumentos no queden en el mismo lugar y no me vaya a deformar el ala, porque cuando haces los aumentos en un solo lugar empiezan las puntas como nos daba aquí, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vas a ir haciendo aquí para hacer estas vueltas con aumento, pues la cantidad que quieras que sobresalga el ala de tu sombrero, ¿de acuerdo? Y miren, si ven la diferencia de cuando uno hace el tejido, que hicimos los puntos rasos y hicimos que saliera de una vez el ala, esto hace que quede recto, miren. Ahí queda de una vez recto. Cuando empezamos a hacer aumentos sin hacer esta línea de puntos rasos, esto se ve como difuminado. Entonces yo quería que la línea fuera recta de una vez y salieran el ala de enseguida de mi sombrero, ¿de acuerdo? Listo, entonces esto lo vas a seguir tejiendo, ya sabes la cantidad, unos 5 centímetros más. Eso va a depender de tu hilo, de cuántas vueltas necesites hacer para obtener esos 5 o 6 centímetros. Miren, unos 5 centímetros sería más aproximadamente esto. Por acá, más o menos, que nos daría la vuelta de nuestro sombrero. O hasta que acabe tu hilo, o como tú desees, ahí sí, como a gusto. Entonces, cuando lleguemos al final y vea cómo nos quede, ahí pues ya les mostraré qué tamaño tiene mi ala y de qué tamaño la pueden hacer ustedes, o si la quieren del mismo tamaño que yo la hice. Entonces ya saben, aquí vienen cuando sean puntos pares como 12, 14, y estos los puedes dividir y haces los 6 puntos, el aumento, y luego continúas con los 12 puntos. En caso, digamos, en los 14 hago 7 puntos, un aumento, luego continúo 14. En la siguiente vuelta de puntos individuales, que vendría a ser 13 puntos y un aumento, yo hago los 13 puntos normales y hago el aumento. 15 puntos normales y el aumento. ¿Ven? Esta es la idea. Si se les es muy confuso, pues simplemente continúan tejiendo. Aquí en la primera, ¿se acuerdan que eran 12? Ahorita vienen 12 puntos, un aumento, 13 puntos, un aumento, 14 puntos, un aumento. Y no hay ningún problema, solo que las puntas se van a empezar a ver como unas puntas en el ala, entonces, de nuestro bolso, que es como se veía aquí. ¿Se acuerdan que se deformó un poquito nuestro óvalo debido a que los aumentos quedaban en el solo lugar? Entonces ya saben, nada de eso. Entonces nos vemos hasta que tengamos la medida de nuestra ala que queramos. Unos 5 o 6 centímetros creo que es suficiente, ¿de acuerdo? Bien, así va quedando nuestro sombrero. Esto es la forma que le puedes dar cuando tejemos, en vez de un círculo, un óvalo. ¿Listo? Más o menos así va quedando nuestro sombrero. Los he visto muy bonitos en este material que parece como fique o algo así. La verdad no me acuerdo muy bien cómo se llama el material. Queda muy bonito. Así que pues lo puedes hacer igual en el material que tú quieras. Bueno, les quería mostrar. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de aumentos. Hice una fila de puntos individuales. Un punto individual en cada vuelta. Y ahora les voy a mostrar. Vamos a hacer una fila aquí de puntos rasos, porque mi hilo no alcanza mucho. Ya se me está acabando. Pero si tú tienes más hilo, pues yo creería que puedes hacerle el ala mucho más amplia o dejarla así, pues ya es como a gusto tuyo. La mía tiene desde el pliegue hasta el final, falta una rayita, 1 milímetro para los 5 aproximadamente. Yo diría que tiene los 5, solo que como es un poco difícil aquí tomar la medida, tiene los 5, ¿listo? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una fila aquí de puntos rasos, pero tomando solo la hebra de la parte de atrás.
Aquí tienes tu punto bajo, que tienes 2 hebras, una adelante y otra atrás. Bueno, vamos a hacer el punto raso o deslizado tomando solo la hebra de atrás. Y lo vamos a hacer lo más suelto posible. ¿Listo? Ahí vas tejiendo. Aquí te vas toda la vuelta. Tejiendo punto raso en cada punto. ¿Listo? Hasta llegar al final y te va quedando este orillo, que se ve una línea aquí en relieve y se ve el punto raso aquí de cadeneta. ¿Listo? Si no les gusta y está bien que quede así solo con puntos bajos, pues hace solo los puntos bajos y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Es como hacer otra fila de puntos bajos. Y ahí es decisión de ustedes, o si el hilo les alcanza. Como les dije, el mío ya se está acabando. Y como les dije al principio del video, fue un hilo que conseguí de esas tiendas que hay solo 2 hilos y ya no te alcanza, ya no hay más, no hay forma de buscarlo en otro lugar. Así que, pero me gustó porque alcanzó a quedar muy bonito mi gorro. Miren, ahí queda. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la cinta que vamos a poner aquí en nuestro sombrero alrededor. Bien, para hacer la cinta yo aquí hice un trozo, que es el que vamos a poner alrededor de nuestro sombrero. Yo tengo estos hilos que están recomendados para una aguja número 3, pero vamos a tejerlo con una 2,5 para que nos quede bien ajustadito y bonito, ¿de acuerdo? Entonces vas a comenzar con una cadeneta y es haciendo un anillo deslizado. Este hilo que vas a comenzar siempre lo vas a dejar de 20 centímetros. Yo me voy a guiar con este que ya tengo aquí. Ahí tengo los 20. Entonces, cuando ya tenga los 20 centímetros, haces tu nudo deslizado y vas a hacer las cadenetas que den la vuelta a tu sombrero y que sobre un poquito. O sea, que no que quede justo unida una con la otra, sino que al menos monte. Puede montar aproximadamente un centímetro. ¿Qué pasa? Que cuando tejamos, cuando empezamos a hacer el diseño del punto, va encogiendo. La cadeneta queda un tris más pequeño, entonces necesitamos 1 o 2 centímetros más. Listo, entonces aquí vas a comenzar a tejer. Necesito que hagas nuestro patrón. Comienza amarillo, fucsia, rosado y verde. Entonces son 12 puntos bajos. Necesitamos que el total de cadenetas que hagas sea múltiplo de 12. Que cuando tú lo dividas por 12, ese total de cadenetas lo dividas por 12, te dé un número entero. En mi caso, yo tengo 144 cadenetas y lo divido en 12 y me da 12, me va a salir 12 diseños, digamos. De aquí, a partir de aquí, amarillo, verde, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente me deben de quedar 12 puntos. ¿Listo? Esto para que no te sobre ni te falte partes del diseño. Listo, entonces aquí yo voy a montar 12 puntos para mostrarle cómo se cambia de color, cómo es el diseño y todo esto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hago una más, pero esto es para hacer el nudo. De nuevo de este lado voy a cortar mi hilo que tenga 12 centímetros de largo. Entonces aquí llegas y lo cortas. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar a hacer nuestro patrón. Para él vamos a poner todos los hilos dentro del tejido. Entonces yo aquí son 4 colores los que voy a usar. A estos 4 colores, esta punta la voy a dejar de lo mismo, 20 centímetros, y la pongo ahí. Busco mi hilo amarillo, que es con el diseño, con el color que voy a comenzar mi diseño, que es amarillo, el rosado fucsia, rosado y verde. Entonces voy a comenzar con mi amarillo. Este amarillo también lo dejo de 20 centímetros la punta. ¿Listo? Entonces, y también le hago, aquí le voy a hacer un nudo corredizo. Esto con que no se nos suelten los tejidos. Igual es muy difícil, pero todo para darle seguridad, ¿de acuerdo? Bien, una vez tengas esto, vas a poner los hilos y te vas a ir a tu primer punto bajo. No aquí, donde tenemos la cadeneta del nudo que hicimos al final. Vamos aquí
al siguiente, listo, y vamos a hacer puntos bajos tomando todos los hilos. Estos hilos van a quedar dentro de este punto. Aquí hago 1. Otra cosa, esta cadeneta, si se dan cuenta, esta es la parte revés y esta es la parte derecha. Si ven, parte derecha, que es la que va a quedar abajo, y esta es la parte de revés. En la parte de revés vas a pasar la aguja por esta montañita que tienes aquí. Pasas por ahí y haces de nuevo otro punto bajo. Listo, esto sin apretarlo mucho. Bien, aquí voy a hacer el tercero y en el tercer punto voy a cambiar de color, pero voy a hacer con mi hilo, voy a hacer mi punto bajo, pero lo dejo ahí, no lo termino. Y enseguida cambio de color. Lo que hago es que busco el fucsia, que es el color que viene. Ya tú decides qué colores y cómo lo quieres hacer y en qué intervalo va cada color. Pero yo decidí que es el amarillo, fucsia, rosado y verde. Entonces aquí va el fucsia. Bien, y cierro el punto bajo con el fucsia. Me voy de nuevo al siguiente punto, aquí, y hago otros 3 puntos bajos. Hago 2 completos. Aquí 2 completos. Y el tercero lo dejo a la mitad. Aquí. Ahí lo dejo como si lo fuera a hacer, pero no lo termino. Y cambio de color por mi color rosado. Cierro mi punto bajo y hago otros 3. 1, 2 terminados completo. 1, 2 y 3. Este no lo termino y cambio al color verde. Y cierro este punto bajo con el color verde. Y hago mis últimos 3 puntos bajos. Aquí 1, 2. Este último sí lo termino porque aquí ya no voy a cambiar color. 2 y 3. Si en dicho caso ustedes, pues obviamente en su cadeneta va a ser mucho más larga y van a hacer otro diseño, aquí lo que hacen es que cambian de color. Aquí a su color inicial, que es el amarillo, y cierran el color verde con el amarillo. Pero yo aquí, como voy a terminar ya, pues simplemente termino. Esto lo cortas lo mismo, que mida 20 centímetros. Lo mismo estos que tienes de este lado. ¿Listo? Aquí olvidé que debemos hacer una cadeneta como nudo final. Espérenme, les suelto esto. Aquí. No pasa en el hilo, sino que hacemos una cadeneta al aire para hacer el nudo. Como iniciamos. Entonces aquí pasas, cargas de nuevo y cierras. Y ahí sí aprietas. ¿Listo? Y así queda. Y si ven, encoge un poco. Después yo les digo que pueden dejar 1 centímetro de más cuando hagan la cadeneta inicial. ¿Listo? Así termina. Bueno, entonces les voy a mostrar. Voy a desarmar esto un poco. Voy a sacar mis hilos. Bueno, aquí me toca cortar. Listo, vamos a cortar. Y vamos a continuar tejiendo este que ya tengo grande, que es el principal. Entonces, para mi segunda vuelta, yo de nuevo pongo mis colores. Voy a contar de nuevo mis 20 centímetros. Ya yo lo puedo medir con este hilo que tengo ya cortado inicial. Aquí. Entonces voy a medir 20 centímetros y sé que llego hasta ahí, entonces dejo mis hilos ahí y este amarillo, que es con el que voy a iniciar, lo pongo corto. Ahí tengo mis 20 centímetros, hago un nudo corredizo aquí, listo, y me voy a poner aquí, daban los 20, entonces me voy a poner aquí en mi segunda fila. Listo, entonces agarro mi hilo y me voy aquí a mi primer punto bajo. Si ven, tomando la hebra de la parte de atrás, vamos a dejar esta hebra de adelante sin tejer. Tomamos la hebra de atrás y hacemos nuestro punto bajo.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a correr un punto. Ya no voy a hacer 3 aquí, sino que iniciando voy a hacer 2. O sea, que hice el primer completo, el segundo lo dejo ahí sin terminar y cambio de color. Pongo mi fucsia. Ahí. Y ahora sí hago 3 puntos. 3 puntos. 1, 2 y 3. Listo. Y ahora cambio de color. Pongo mi rosado. ¿Saben qué? Tomé mi cadeneta al revés. Debo de tejer. Este tejido está al revés. ¿Sí ven? Es por este lado. Suele pasar. Estoy concentrada en grabarles y hacerlas que olvido en qué parte estoy. Y espérenme que ya me hice un nudo. Entonces voy a tener que volver a comenzar. Aquí pongo mis colores. Sí, a veces me concentro y olvido. Me concentro en la oración y que todo esté bien y olvido el tejido por dónde va y cómo debo hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí está. Igual es básicamente lo mismo, solo que el tejido lo tenía al revés. Bien, entonces ya hice mi nudo corredizo y tengo mis 20 centímetros. Voy a agarrar mi tejido. Ahora sí me aseguro, miren, esta es mi parte delantera, el derecho de mi tejido. Y voy a comenzar. Entonces es lo mismo, voy a hacer un punto bajo tomando la hebra de atrás. Eso es lo interesante de cuando usas que tejes en el punto de revés de tu cadeneta al iniciar, que al final, si ven, es como si quedara tu punto inicial, mira, como una terminación, queda parejo y queda muy bonito. Me gusta mucho hacerlo así. Bien, aquí voy a hacer el segundo. Voy a cambiar de hilo, cambiar el color y a fucsia. Esto va a hacer que mi tejido, mis rayas del tejido se muevan un punto. Entonces voy a hacer aquí 3 puntos bajos. 1, 2 terminados y 1 sin terminar. 2 y 3. Entonces aquí cambio de color. Ahí. Voy con mi rosado. Debes de intentar mantener la tensión en todo el tejido igual. Aquí de nuevo, si ven, voy a tejer en el siguiente punto. 1, 2 y el tercero lo dejo a la mitad. Bien, y ahí vuelvo y cambio de color. Bien, esto es lo que vas a hacer. Entonces tu tejido se va a correr un punto a la derecha. 1, 2 y cambio de nuevo de color a mi color amarillo. Al final te va a quedar un punto individual de un solo color, porque pues aquí lo moviste, aquí hiciste 2, entonces aquí te va a quedar 1. ¿Listo? Y miren, así se va viendo cómo queda nuestro tejido al correrlo un punto. Quedan las rayas pero en diagonal. Listo, entonces este es el tejido que vas a hacer. Entonces esto lo vas a tejer hasta la altura de unos 2-3 centímetros, que quede esto, por lo menos que quede 2, 1, 2, 3, 4 líneas de tu gorro que queden tapadas. Yo creo que con 2 vueltas de esto o 5, en total 5 o 4 es suficiente. Listo, y ahí lo vamos a terminar, ¿de acuerdo? Y nada, esto es lo que vamos a hacer. Nos vemos al final para hacerle una trencita aquí, un acabado bien bonito, y ya has terminado tu gorrito. Esta forma, miren, la va tomando, se la das al gorro tú. Incluso he visto que algunas personas le dan una puntada como para que no se deforme, pero como este hilo que yo conseguí de verdad es muy rígido, mira que ni siquiera tengo que, y queda, vuelve y toma la forma, ¿me entiendes? Entonces ahí miren, ahí tienen la forma y se ve más claro el tejido. Así que nada, nos vemos al final para mostrarle aquí el acabado y ya cómo se ve el gorro, ¿vale? Bien, miren, así va quedando, así quedó mi cinta para el sombrero. Hice 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. Aquí, como se dan cuenta, iniciamos
¿Se acuerdan? Con 3 puntos de color amarillo, luego los bajé a 2 puntos, luego a 1 y en la cuarta comencé con el color rosado. Entonces, para que se fuera en diagonal mi línea de color, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Yo les enseñé a reducir 2, a tejer con 2, iniciar con 2. Ahora luego en la tercera vas a hacer iniciar con uno solo, cambias de color, y en la cuarta pues inicias con el otro color. Al final también van a ir cambiando los colores. Ahí se van a ir cambiando a terminar con 1, 2, 3. ¿Listo? Esto es lo que hicimos. Bueno, voy a hacerle una línea de puntos rasos para que quede como aquí me tengo este amarillito y aquí tengo de colores, entonces le voy a poner una línea de puntos rasos para darle como simetría y que queden en ambos lados los colores. Listo, entonces hice aquí un punto deslizado. Hice un punto deslizado, lo hice dejando también la hebra de 20 centímetros y volteo. Ahí miren cómo se ve de el lado de revés. Listo, bien. Aquí simplemente me pongo en el primer punto, pero vamos a tejer en la hebra de atrás. En esta de acá atrás tejemos, hacemos 1, 2, 3, 4 y así te vas por toda la línea. Entonces nos queda así se ve. Listo, se ve una línea amarilla y se ve la línea también acá abajo amarilla. O puedes, si quieres que te quede más ancha la cinta, pues haces toda la línea de puntos bajos. Yo no quiero que me quede más ancha, la quiero así, que por cierto me quedó de 2,5 centímetros de ancho. Y la quiero así, no quiero que sea más ancha ni más. Así me pareció suficiente para mi sombrero. Listo, entonces nos vemos aquí al final. Voy a seguir con esta línea de puntos rasos tomando la hebra trasera de mi punto de la vuelta anterior hasta el final, y nos vemos para hacerle 2 trencitas aquí. Vamos a hacer un nudo para que nos quede una burla. Miren, vamos a hacerle unas trencitas tomando esto, luego las amarramos, las unimos aquí y hacemos una borla. Peinamos estos hilos y nos va a quedar así bien bonito, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos al final. Aquí ya hice el último punto y voy a hacer ahora un nudo corredizo, una cadeneta al aire, y de nuevo lo corto al largor que tengo mis hilos. Bien, ya ha terminado nuestro cintillo. Yo les dije que iba a hacer una trenza, pero miren, no hay necesidad porque queda una cerca a la otra. Si te queda mucho más cerca, lo que puedes hacer es darle unas puntadas y listo. Yo voy a hacerle aquí, vamos a doblar esto así que sea más fácil. Voy a buscar una hebra larga aquí, voy a sostener esta de este lado y le voy a dar vueltas aquí. Entonces lo que haces es envolver esto, hacerle aquí un nudo como si fuéramos a hacer una borla. Bien, entonces bueno, ya ustedes se acomodan como mejor puedan. Aquí me queda algo difícil porque listo, y la idea es darle muchas vueltas aquí, darle muchas vueltas. Esto les va a quedar así bien encogidito, esto aquí, listo, ahí les queda así. Y esto lo que hacen es que lo cortas un poco y lo peinas. Puedes buscar un cepillo o algo, lo peinas y estos pelitos se van a abrir, estos hilos, y va a quedar bien bonito. Si queremos le podemos dar una puntada de hilos o de silicona aquí a los lados para que nos quede más seguro la cinta, pero así se ve. ¿Listo? Entonces este fue nuestro tutorial de hoy. Gracias por estar siempre en mi canal. Nos vemos en un siguiente tutorial. Chao.